Hola, espero que estén bien. Hoy comenzamos con la anteúltima clase de la materia. A lo largo de la asignatura, entre otros temas, fuimos viendo las diversas funciones que se le atribuyen a los órganos de la sociedad. Vimos la función de gobierno, la de administración y representación, y ahora nos queda la función de fiscalización. Este tema lo vemos sobre el final, no porque sea menos importante, sino que igualmente lo fuimos nombrando o hablando en ciertos momentos, algunas cuestiones relacionadas al control de la sociedad, inclusive en la práctica fuimos viendo mayormente sociedades en donde el control lo ejercían los socios, pero bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle y también vamos a hablar de la fiscalización externa de la sociedad, que también en cierta forma lo fuimos viendo porque nos íbamos remitiendo siempre a estos trámites que teníamos que realizar en el registro público, ¿sí? Bien, podemos identificar dos formas de control. Por un lado tenemos la fiscalización interna y por el otro la fiscalización externa. La fiscalización interna o privada consiste en controlar en forma directa o indirecta que los restantes órganos den cumplimiento a la ley, al estatuto, al reglamento y a las resoluciones asamblearias. Decimos que es interna porque se realiza a través de órganos de la misma sociedad y puede ser directa cuando la realizan los mismos socios o indirecta cuando es llevada a cabo por un órgano en particular. La sindicatura y el Consejo de Vigilancia son los dos órganos específicos de fiscalización que prevé la Ley General de Sociedades. Por el otro lado, la sociedad va a ser fiscalizada en forma externa, ¿sí? También conocida como fiscalización pública o fiscalización estatal, y en donde podemos hacer dos distinciones. La fiscalización estatal limitada, que es para aquellas sociedades que no se encuentran incluidas dentro de los supuestos previstos en el artículo 299, y que son mayormente sobre las cuales hemos ido trabajando. La fiscalización que ejerce la autoridad de Contralor, en este caso se va a limitar al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones de capital, así como la evaluación de los aportes en especie, según el artículo 53, como vimos en las primeras clases de constitución de sociedades. Mientras que la fiscalización estatal permanente comprende todas las etapas de la vida de la sociedad. No solo se va a verificar esta legalidad, este control del acto constitutivo, las modificaciones y variaciones, sino también la legalidad de todos sus actos, encontrándose la autoridad de Contralor facultada para requerir información o documentación que estime necesaria. Y por otro lado, además de la fiscalización establecida en la Ley General de Sociedades, no tenemos que olvidarnos que existen otras leyes especiales que disponen sistemas de fiscalización particulares, como puede ser la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central, ¿sí? Que podemos identificar como fiscalización especial. Bien, en lo que respecta a la fiscalización interna, ¿sí? Brevemente les voy a hacer una distinción con respecto a los distintos tipos de sociedades. En el caso de las sociedades de personas o de interés, estas no cuentan con un órgano de fiscalización determinado, sino que son los propios socios los que la ejercen directamente por atribución del artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Que bueno, ya lo vimos cuando vimos este tipo de sociedades. Y dentro de los derechos de los socios está el derecho de información, y que pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Este derecho puede ser reglamentado por el contrato, pero no puede representar una restricción injustificada al derecho que tienen con respecto a este control. Tampoco significa que el socio va a poder ejercerlo en cualquier tiempo y por cualquier causa, ¿sí? En cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, tenemos que tener en cuenta que si se trata de una sociedad que está comprendida en el inciso 2 del artículo 299, es decir, que tiene un capital mayor a 50 millones actualmente, va a tener que contar con una sindicatura o un consejo de vigilancia, ¿sí? Por eso decimos que la fiscalización es obligatoria.
mientras que para el resto de las sociedades de responsabilidad limitada, que no están incluidas en el inciso 2, la fiscalización es optativa, es decir, que va a poder ser ejercida en forma individual por cada uno de los socios, por el artículo 55, o la sociedad podría decidir implementar un órgano de fiscalización, que en ese caso va a consistir en la designación de uno o más síndicos o un consejo de vigilancia. Tanto la sindicatura como el consejo de vigilancia se van a regir por las disposiciones del contrato y por las reglas que le corresponden en el caso de las sociedades anónimas, y que ahora vamos a ver más en detalle, ¿sí? En lo que respecta al órgano de fiscalización interna de las sociedades anónimas. Decimos que en principio la sociedad debe contar con un órgano de fiscalización, el cual puede consistir en la designación por parte de la Asamblea de Accionistas de uno o más síndicos titulares, e igual número de suplentes, o de un consejo de vigilancia, ¿sí? Que va a estar organizado por el estatuto, integrado por 3 a 15 accionistas. En el caso de las sociedades que no están comprendidas en ninguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 299, pueden prescindir, ¿sí? de la sindicatura, y en este caso los accionistas recobran los derechos de fiscalización e información directa del artículo 55. Entonces, en el caso de aquellas sociedades no comprendidas en el 299, la fiscalización decimos que es optativa. En las sociedades comprendidas en el 299, la fiscalización es obligatoria. Para todas las sociedades comprendidas en el artículo 299, excepto las del inciso 2 y 7, es decir, aquellas con capital mayor a 50 millones, y las SAU, la sindicatura debe ser, además de que es obligatoria, debe ser colegiada en número impar de miembros. Y en este caso se denomina comisión fiscalizadora. Además del control de constitución, estas sociedades, las del 299, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de Contralor desde su funcionamiento, desde su constitución hasta su disolución y liquidación, es decir, durante todo el funcionamiento de la sociedad. A continuación tienen un cuadrito en donde están reflejadas estas situaciones en función del tipo de sociedad y cuándo corresponde que la fiscalización interna esté a cargo de un síndico o un consejo de vigilancia, y cuándo también tienen fiscalización externa permanente o limitada, ¿sí? Porque tal vez en el video, bueno, yo me apuro un poco en explicar todo. Ahora vamos a ir a ver en detalle con respecto a la sindicatura, ¿sí? ¿Qué entendemos cuando hablamos de sindicatura? Si bien son múltiples las definiciones, en lo que sí coinciden todos los autores es que es un órgano necesario y de actuación permanente, desempeñado por un funcionario o varios que son elegidos por los accionistas, con atribuciones legales mínimas, inderogables e indelegables. Tiene como misión vigilar, controlar y fiscalizar la actuación del órgano de administración y la legitimidad de sus actos, e informar a la Asamblea sobre la exactitud y veracidad de los actos consignados en el balance y en los estados contables. La razón de ser de la sindicatura es sin duda la imposibilidad por parte de la Asamblea de controlar la administración de la sociedad, la vigilancia de la actividad administrativa, la contabilidad y los balances, ¿sí? La fiscalización no tiene solo como mira fundamental proteger el interés del accionista, sino que se busca controlar amparando el interés social, ¿sí? El de los accionistas, el de la sociedad y el de terceros, ¿sí? A su vez, esta función especializada que tiene, vamos a ver cuando veamos responsabilidad, que le impone un régimen más severo de responsabilidad, ¿sí? No solo de carácter civil, sino también penal y profesional. En cuanto a las características principales, les voy a simplemente nombrar algunas. Se requiere capacidad profesional e idoneidad. Debe ser abogado o contador público, inclusive creo que más contador que abogado, ya que tiene que contar con conocimiento en procedimientos de auditoría para poder realizar controles contables y legales. No es requisito que sea accionista. El cargo es personal e indelegable, porque su tarea
contiene justamente la confianza personal que los accionistas depositan en él para fiscalizar. Por eso es que no puede transferir sus funciones a otro profesional, pero sí puede contar con colaboradores para realizar determinadas tareas. La asamblea de accionistas es el órgano que lo va a elegir. Cada acción, en todos los casos, da derecho a un voto, ¿sí?, para la elección y para la remoción de los síndicos. En este caso lo que se busca es garantizar los derechos de la minoría, ¿sí? Y los titulares de acciones sin derecho a voto lo recuperan a los fines de la elección. Cuando se trata de una sindicatura plural, se puede elegir por clases, se puede utilizar la acumulación de votos, que bueno, lo vimos en administración. Al igual que en el caso de los directores, la sindicatura es de elección limitada, ¿sí?, por un máximo de 3 ejercicios. Es posible que sean reelegidos en forma ilimitada, pero siempre tiene que haber una elección. Se requiere independencia e imparcialidad para el ejercicio del cargo, ¿sí?, para evitar favorecer, por ejemplo, a los integrantes del directorio. Por eso es que no podrían ser síndicos ni los directores, ni los gerentes, empleados de la misma sociedad, cónyuges, parientes. Y por último, el cargo no es gratuito, ¿sí?, se trata de una alocación de servicios. Su remuneración tiene que estar establecida por el estatuto y si no, por la asamblea. El pago es obligatorio, aunque existan pérdidas. No está sujeta la remuneración a las limitaciones que se aplica, ¿sí?, a los directores y también que se puede aplicar al Consejo de Vigilancia. Cuando la sindicatura es colegiada, va a actuar como cuerpo colegiado y se va a denominar comisión fiscalizadora. Va a tener que llevar un libro de actas. Y bueno, en cuanto a la revocabilidad, la designación es revocable por asamblea de accionistas, que se va a poder disponer sin causa, pero siempre que no medie oposición del 5% del capital social. Y en caso de renuncia, ¿sí?, si hay un síndico suplente, bueno, este de inmediato va a asumir las funciones que tenía el titular, aceptando el cargo ante el directorio. Y de no ser posible la actuación del síndico suplente, el directorio, bueno, deberá convocar de inmediato a asamblea para que se designe un síndico hasta que complete el periodo. En cuanto a las atribuciones y deberes que tiene el síndico societario, el artículo 294 enumera 11 incisos con estas atribuciones y deberes que son inderogables por vía estatutaria, pero que sí pueden ampliarse. Es decir, que no pueden restringirse, pero sí ampliarse. Por eso es que decimos que estas atribuciones y deberes establecidas en este artículo son declarativas y no taxativas, ¿sí?, y que se integran con artículos dentro de la Ley General de Sociedades que lo complementan, ¿sí? A su vez también nos vamos a remitir a la resolución técnica 45, resolución técnica 15, que también nos detalla cuáles son las tareas que debe realizar. Podemos clasificar las funciones en tareas específicas de fiscalización, tareas de investigación, de gestión y de informes. También van a encontrar en la resolución técnica 45 que las funciones se encuentran clasificadas en tareas recurrentes y circunstanciales. En lo que respecta a las tareas específicas de fiscalización, yo le voy a decir así en forma resumida, pero bueno, ustedes tienen el material a disposición para ver bien en qué consiste cada una. El inciso 9, en cierta forma, es como la norma caracterizante de la función del síndico en la sociedad anónima, porque nos dice que debe vigilar que todos los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, al estatuto, al reglamento y las decisiones asamblearias. Por otro lado, debe fiscalizar la administración de la sociedad, ¿sí? Debe hacer un control de legalidad. Luego vamos a ver que es un control de legalidad y no de mérito sobre la actuación del órgano de administración, verificando justamente que se ajuste el accionar de la misma a la ley, al estatuto y al reglamento. Es útil
que se reglamente en el estatuto sobre la manera en que el directorio tiene que poner a disposición la documentación, la entrega de los libros y todo lo que requiera el síndico para poder ejercer su labor, fijar los plazos, sanciones en caso de incumplimiento, en caso de que el directorio pusiera trabas, por ejemplo, para este examen periódico que tiene que realizar el síndico, este lo tiene que poner en conocimiento de los accionistas y tiene que dejar una constancia del cumplimiento de esto, ¿no? Siempre es bueno dejarlo registrado. Bien, por otro lado, tiene que aplicar los procedimientos establecidos para las normas de auditoría vigente. El alcance y oportunidad de estos procedimientos van a depender básicamente de las características de la sociedad y las circunstancias particulares del caso y del riesgo involucrado. Por otro lado, tiene que participar de las reuniones de los otros órganos. Siempre tiene que ser citado, tiene que ser notificado en forma fehaciente. Este deber de asistencia a las reuniones no solo significa la presencia física, sino también que pueda participar en las deliberaciones, ¿sí? Tiene que concurrir para poder estar informado, para poder pedir información, luego poder realizar los informes requeridos, ¿sí? Esto también está relacionado con la responsabilidad que le corresponde, ya que no puede decir que desconocía una determinada resolución si se supone que tiene que haber asistido. Por otro lado, bueno, también le corresponde realizar controles específicos, por ejemplo, también la liquidación de la sociedad, va a controlar, por ejemplo, la designación e inscripción del liquidador. A su vez, como les decía, tenemos otros artículos dentro de la ley que complementan cada uno de estos, como puede ser la de verificar el cumplimiento de los pasos legales, ¿sí? Y que existan suficientes resultados acumulados para que se pueda proceder a la distribución de dividendos, ¿sí? El síndico no va a evaluar los fundamentos que dan origen a esta decisión, ¿sí? De distribuir dividendos, sino que lo que va a hacer es verificar que se haga conforme a la ley y el estatuto. También va a tener que verificar que los contratos celebrados entre el directorio y la sociedad sean de la actividad en que éste opere y que se realicen las condiciones de mercado. En fin, estas situaciones ya también las vimos cuando hablamos de el órgano de administración. En lo que respecta a las tareas de investigación, tenemos que, por ejemplo, va a tener que investigar sobre las denuncias que le formulen por escrito los accionistas que representen no menos del 2% del capital. ¿Sí? Entonces, en este caso, el síndico va a tener que investigar sobre lo que se le informó, ¿sí? Investigar sobre irregularidades, va a tener que mencionarlas a la asamblea, ¿sí? El directorio debería dar un tratamiento, ¿sí? Debería revertir ese desvío, por ejemplo, que se produjo, ¿sí? En caso de que el directorio no corrija este accionar, el síndico puede convocar asamblea, ¿sí? Indicando los puntos que integran el orden del día para que se resuelva con respecto a esta situación. Por otro lado, también tenemos tareas de gestión, que en este caso me voy a referir específicamente a estas tareas que están establecidas en estos incisos. Después vamos a ver la diferencia con este control de mérito o de gestión del cual hablamos y que no realiza el síndico. El síndico no se tiene que meter en las tareas de gestión que le corresponden al directorio, ¿sí? Pero en ciertos casos va a poder, por ejemplo, convocar asamblea extraordinaria cuando lo considere necesario y va a poder convocar asamblea ordinaria cuando el directorio lo omita realizar.
va a tener que poner en conocimiento del directorio sobre hechos que requieran la consideración de los accionistas para que sea el directorio el que los incluya en los puntos del orden del día, o puede solicitar expresamente que se incluyan determinados puntos en el orden del día cuando el directorio se rehúse a hacerlo. A su vez, en caso de que el directorio quedara vacante y no se hubiera previsto un suplente, el síndico puede designar un reemplazante hasta que se reúna la próxima asamblea, en caso de que el estatuto no prevea otra forma de nombramiento. Y bueno, también tenemos las tareas de informes, ¿sí? Suministrar a los accionistas que representen no menos del 2% del capital, en cualquier momento que estos lo requieran, información sobre las materias que sean de su competencia y la confección de este informe, ¿sí? Que se tiene que presentar a la asamblea ordinaria sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, el inventario, el balance y el estado de resultados, que luego lo vamos a ver bien en detalle. También puede presentar informes, por ejemplo, cuando se decida la reducción voluntaria del capital, se requiere un informe fundado del síndico. Y bueno, también va a tener que informar si la sociedad se encuentra comprendida en el artículo 299, deberá informar a la autoridad de Contralor sobre esta situación, ¿sí? En caso de que no lo haga, va a responder junto con los directores, ¿sí? Por la responsabilidad, por la falta de esta información, de haber avisado, ¿no? Y bueno, dos son las cuestiones que me gustaría ver un poco más en detalle. Una es esto que les decía del control de legalidad versus control de gestión. Como fueron viendo, en estas funciones y atribuciones que le corresponden al síndico, los controles que realiza en la actuación del directorio son esencialmente formales o de legalidad. Excluye cualquier aspecto vinculado con el control de gestión del directorio. Llamamos control de gestión a la evaluación de los resultados o la evaluación de las consecuencias de las decisiones que tomaron los directores con respecto a los negocios, por ejemplo, decisiones comerciales, productivas, decisiones financieras. El síndico va a controlar sobre las formas de actuación del directorio, pero no sobre el efecto de esa actuación que puede haber causado en los negocios de la sociedad, ¿sí? Es decir, que no va a poder analizar si una determinada decisión fue mejor porque fue la alternativa más rentable o no, si por ejemplo correspondía abrir una sucursal en otra localidad o no. Lo que sí va a verificar es que esas decisiones, esas acciones que haya realizado el directorio hayan sido conforme a la ley, al estatuto o al reglamento de la sociedad, ¿sí? Bueno, en la diapositiva tienen un fallo que fue el que sentó un poco el precedente de esta postura y que sostiene justamente que el control de gestión es ajeno a la competencia de la sindicatura, ¿sí? Que solo le corresponde la fiscalización del directorio desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contable, ¿sí? Excluye de toda administración o representación al síndico. Y por otro lado, como otra cuestión a tener en cuenta es si es compatible la función del síndico societario y la de auditor externo de la sociedad. Tenemos dos posturas contrapuestas con respecto a esto. Desde el punto de vista de los síndicos abogados, muchos afirman que es incompatible, mientras que nosotros los contadores sostenemos que no existe incompatibilidad entre las funciones del síndico y sus informes con el dictamen del auditor. Siempre, ¿sí? Siempre que el mismo sea producido como profesional independiente. Vamos a ver que la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas estableció que existe compatibilidad plena entre las funciones del síndico societario y del auditor externo, en la medida en que estos cumplan con las condiciones de independencia respecto de la sociedad que
son las que están descritas en la resolución técnica sobre las normas de auditoría, normas internacionales, el código de ética profesional, inclusive en la misma ley, cuando hablamos de la independencia que tiene que tener el síndico para el ejercicio de su función. Bien, les había nombrado como atribuciones las establecidas en el artículo 294, algunas que están en la misma ley, y también dijimos la resolución técnica 45. Porque bueno, como vimos hasta recién, el síndico tiene que realizar una serie de controles en forma periódica, que vuelvo a reiterar, son legales y contables, y decimos que el ejercicio de la sindicatura es ejercicio profesional. Por lo tanto, esto implica que rigen para las funciones del síndico societario el cumplimiento de las normas técnicas reconocidas, ¿sí? Amplitud e independencia de criterio y actuación ética. Y por eso es que nos remitimos a la resolución técnica 45, que es la que modifica la resolución técnica 15 y que es la que se aplica al desarrollo de la actividad del síndico societario por parte del contador público. Para tener en cuenta, ya les había dicho que la resolución clasifica a las funciones que tiene el síndico en funciones recurrentes y funciones circunstanciales. Por ejemplo, las circunstanciales son aquellas que estos deberes que se van a poner en marcha a partir de situaciones que no ocurren con frecuencia, ¿sí? O que tal vez no ocurran en ningún momento, ¿sí? Por otro lado, hay ciertas tareas que tienen una periodicidad, ¿sí? Que están establecidas por la propia ley, ¿sí? Y que son las que llamamos como funciones recurrentes. Todas las tareas que realice deberían estar documentadas en los papeles de trabajo, ¿sí? Que sirven de respaldo para el síndico, indicando los procedimientos que realizó, cuáles son las conclusiones, ¿sí? Que tenga un programa de trabajo. Y van a encontrar, por eso es que no me detengo en particular sobre eso, pero van a encontrar en la resolución un anexo con guías de tareas, ¿sí? que debe realizar y que está bueno que las vean porque además son las que le permiten obtener elementos de juicios válidos y suficientes para poder respaldar todas las afirmaciones que el síndico va a formular en el informe final, ¿sí? Este informe que tiene que presentar a la asamblea de accionistas al cierre del ejercicio, ¿sí? En cuanto a algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a este informe, decimos que bueno, es un documento que tiene que ser exhibido a los socios y que también va a ser exhibido a terceros que estén legítimamente interesados. Es el resultado de estas tareas de fiscalización que estuvo realizando, corresponde al ejercicio que cerró, tiene que estar puesto a disposición de los accionistas en la sede social con no menos de 15 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Se tiene que emitir de acuerdo a las normas de la resolución técnica y en lo pertinente con las normas de auditoría vigentes. ¿Sí? Nos dice la resolución que tiene que emitir un informe con opinión respecto de la razonabilidad con que la información significativa contenida en los estados contables emitidos expone la situación patrimonial a la fecha de cierre del ejercicio, los resultados de las operaciones, la evolución del patrimonio neto, en su caso el de origen y aplicación de fondos, ¿sí? De acuerdo con las normas contables vigentes y basado en la tarea de auditoría realizada de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. También va a tener que informar sobre la memoria, en lo que es materia de su competencia, y revisarla. Esto implica que va a opinar técnicamente sobre los estados contables y sobre la memoria. No va a opinar sobre proyecciones futuras, ni recomendar a los socios la aprobación de la memoria o de los estados contables, ¿sí? El objeto es brindar a los accionistas una opinión imparcial sobre la marcha de la sociedad, sobre
los estados contables que se ponen para su tratamiento, ¿sí? Bueno, tienen una diapositiva con un resumen de la estructura que tiene que tener el informe, pero bueno, la resolución técnica lo tienen mejor en detalle, e inclusive tienen diversos modelos sobre cómo, que se propone cómo debería ser o que podemos utilizar para seguir en la confección de este informe, teniendo en cuenta, por ejemplo, si el síndico es o no la misma persona, ¿sí? Si se trata de cierre de ejercicio, de periodos intermedios. Bien, y por último, en lo que respecta al síndico, para hablar un poco de lo que es la responsabilidad, como vimos hasta acá, la ley le confía al síndico el control de los otros órganos sociales. Y por eso es que le impone un régimen de responsabilidad un poco más severo, o también se conoce como doble régimen de responsabilidad, porque por un lado se define un régimen específico, que es el que le corresponde por el artículo 296 y 297, y por el otro le son aplicables las normas de los artículos 271 o 279, que son las de los directores, ¿sí? Por el artículo 298. Es decir que los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, el estatuto y el reglamento de la sociedad. Esta responsabilidad se origina por haber desempeñado mal el cargo, por dolo, por culpa, abuso de facultades, o por cualquier daño originado por haber incumplido la ley, el estatuto o el reglamento. Se aplica el régimen general de responsabilidad civil, que supone la existencia de una acción u omisión, una relación de causalidad entre ellos y un factor de atribución. Es decir, que no basta con demostrar que el mismo incumplió con sus obligaciones legales o estatutarias, sino que es necesario que este incumplimiento haya producido un daño al patrimonio y que exista un nexo entre la conducta y el daño. Bueno, y a su vez, el síndico va a ser responsable en forma solidaria con los directores cuando el daño se originó por la acción u omisión de estos últimos, ¿sí? Es decir, que se lo sanciona también por no haber hecho lo necesario para evitar la actuación o la omisión dañosa de los directores o para disminuir las consecuencias. Bueno, como les decía, les son aplicables las normas para los directores y la responsabilidad de los síndicos respecto de la sociedad se extingue por aprobación de la gestión o por renuncia expresa o transacción resuelta por asamblea, si es que esa responsabilidad no es por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y siempre que no me dé oposición del 5% del capital. Bien, con respecto a la forma en la que puede hacerse efectiva la responsabilidad de los síndicos es por la propia sociedad, mediante la acción social, y por los accionistas a través de la acción individual. Y esto conlleva el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia. No me detengo en esto porque, bueno, ya lo vimos en el caso del órgano de administración, ¿sí? Y bueno, se remite justamente a esos mismos artículos. Más allá de la responsabilidad civil, también va a tener que responder por la responsabilidad impuesta por la responsabilidad profesional. ¿Sí? Dijimos que se trata de ejercicio de la profesión y esta responsabilidad es la que le van a imponer las instituciones que ejercen el control del ejercicio profesional mediante la aplicación de las disposiciones contenidas en el estatuto profesional y en el código de ética correspondiente. En nuestro caso, en el caso de los contadores, va a ser lo dispuesto por el Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También, bueno, esto ya lo había dicho, de que son responsables ilimitada y solidariamente cuando tienen conocimiento de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 299, es decir, que la sociedad está comprendida en alguna de estas situaciones y que no lo comunica a la autoridad de contralor. También responsabilidad penal por balance falso. También nos remitimos a la ley penal tributaria. Y bueno, pasamos ahora
al Consejo de Vigilancia, ¿sí? Que tienen, al igual que en el caso de la sindicatura, distintas características en la diapositiva. Yo les voy a nombrar algunas que estaría bueno que tengan en cuenta, como por ejemplo que se trata de un órgano plural y colegiado, que está integrado por 3 a 15 miembros, deben ser accionistas, el carácter de socio es indispensable y en caso de que se pierda la calidad de accionista, bueno, esto va a determinar la imposibilidad de continuar conformando, o sea, siendo miembro del Consejo de Vigilancia. No se requiere que sea profesional, como pasaba con el caso del síndico. El cargo es personal indelegable. La duración del cargo no puede exceder de 3 ejercicios. También son libremente revocables y pueden ser reelegidos. Rigen para los consejeros las mismas prohibiciones e incompatibilidades para ser director y síndico. Son responsables por el mal desempeño de sus funciones. Bueno, no pueden realizar actividades sin competencia. El nombramiento y el cese de los miembros tiene que estar inscrito conforme al artículo 60. Bueno, funciona como un órgano colegiado. Tiene que reunirse por lo menos una vez cada 3 meses. Bien, creo que... Bueno, tienen también acá en las diapositivas cuáles son las principales atribuciones y deberes, ¿sí? Y me detengo en lo que es la distinción esta, vuelvo a repetir un poco, la distinción entre el control de legalidad y el control de gestión. Tiene por función el Consejo de Vigilancia realizar controles de legalidad y también de mérito, o también le llaman de conveniencia, de las actividades del órgano de administración. Esto surge del inciso A, que indica que puede recabar informes sobre contratos celebrados o en trámite de celebración, que el contrato puede prever que determinadas clases de actos o contratos no puedan celebrarse sin su aprobación. A su vez, puede elegir los integrantes del directorio cuando lo establezca el contrato. Y creo que esto lo dije, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. La ley admite la coexistencia del Consejo de Vigilancia y de la sindicatura, ¿sí? Que estén ambos, ¿sí? O que esté solo la sindicatura o que esté solo el Consejo de Vigilancia. En caso de que el estatuto organice el Consejo de Vigilancia y se prescinda de la sindicatura, esta sindicatura va a ser reemplazada por una auditoría externa anual que va a estar contratada por el Consejo de Vigilancia y que su informe sobre los estados contables se va a someter a la Asamblea, ¿sí? Entonces, en caso de que se opte por el Consejo y se prescinda de la sindicatura, sí va a ser necesario esta auditoría externa, justamente porque los miembros del Consejo de Vigilancia no requieren la profesionalidad que sí se requiere para la función del síndico. Por último, tenemos como último tema la fiscalización estatal, la fiscalización externa, que bueno, un poco ya lo fui explicando cuando arrancó la clase. En este caso estamos hablando de la fiscalización que ejerce la autoridad de Contralor, si es una fiscalización externa. Vamos a distinguir entre fiscalización limitada y permanente. Dijimos que la limitada es para aquellas sociedades que no están comprendidas en el 299 y que justamente se limita al contrato constitutivo, las reformas y variaciones del capital, la evaluación de los bienes aportados y bueno, verificar el cumplimiento de los requisitos legales, ¿sí? El control del contrato constitutivo, ¿sí? Ese tipo de controles. En el caso de la fiscalización estatal permanente va a ser desde el momento de la Constitución hasta el final de la vida de la sociedad, ¿sí? Hasta la disolución y liquidación, durante todo el funcionamiento. Puede suceder, sí, que
en aquellos casos de las sociedades cerradas o de familia, la autoridad de contralor ejerza funciones de vigilancia cuando lo soliciten los accionistas que representan el 10% del capital suscripto, cuando lo requiera cualquier síndico y cuando lo considere necesario en resguardo del interés público. A su vez, la autoridad de contralor puede imponer sanciones en violación de la ley, del estatuto o del reglamento, por ejemplo, que no se provea la información, que se dificulte el cumplimiento de las funciones, que se suministren datos falsos. Sí, en ese caso va a poder realizar un apercibimiento, dependiendo obviamente de la gravedad del incumplimiento, va a ser la sanción. El apercibimiento es a la sociedad y es una advertencia para evitar que se reitere esa infracción. Después tenemos el apercibimiento con publicación, que es también a la sociedad y que es una advertencia que toma público conocimiento. Y por otro lado tenemos las multas, que pueden ser a la sociedad, a los directores o a sus síndicos. Y bueno, a diferencia de las otras dos, como les decía, no es solo a la sociedad, sino también a estos dos, al director o al síndico, dependiendo de la cuestión. Bien, y el artículo 304, que nos habla de la fiscalización societaria, que se ejerce sin perjuicio de lo que establezcan aquellas leyes especiales. Bueno, ya lo había explicado al principio del video. Bueno, espero que les haya sido útil el video. Traté de ser lo más breve, pero bueno, a veces hablo demasiado rápido. Cualquier duda que tengan pueden hacer las consultas en el foro y en la clase de consulta del jueves. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.